Y esto lo llamamos filosofía grupo 1 en franja, ¿no? Lección número 2. Podemos poner aquí, mirando para acá. Si hacemos así. Ya está. Vosotros en un momento vais a salir, ¿Vale? Ok. Muy bien. Entonces, en la clase de hoy de filosofía, primer bachillerato B, vamos a ver el punto número 4, 1, en principio, y luego vamos a seguir con las ramas y las tareas de la filosofía, que es el punto número 5. ¿De acuerdo? En cuanto al saber filosófico, cabe decir que tiene una serie de características que no es que sean exclusivas suyas, sino que las pueden también, compartir con otro tipo de saberes, pero que de alguna manera sí que son específicas de ella, ¿no? ¿Dylan ha venido? ¿Lo habéis visto? No. Vale, es que le habían cambiado de turno, creo que no ha venido. Vale, gracias. La primera de ellas sería el carácter universal. La filosofía es considerada como un saber universal. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo contrario a universal? Universal, ahora el día, la noche. Lo contrario de universal es lo particular, ¿vale? Entonces, los saberes concretos, particulares, parcelados, que, debido a la especialización en los saberes a lo largo de la historia, del pensamiento científico y filosófico, ha habido, compartimentos cada vez más estancos en los que se ha especializado los diferentes tipos de saber, ¿no? Sin embargo, desde su origen, la filosofía es el saber, que tiene como sentido la búsqueda de lo más universal, de los universales. Ya Aristóteles buscaba los universales cuando hablaba de aquello que estaba detrás de cada uno de los entes concretos. Por ejemplo, yo puedo hablar de un ternerito, de otro ternerito, o de un ternerito tercero. Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y no son necesariamente iguales, ¿verdad? Sin embargo, tiene que haber algo que es común a ellos. Y es cuando hablamos de algo que es, que es el universal, que está detrás de cada una de las cosas concretas. O por poner otro ejemplo. Esto Aristóteles lo saca de Platón, como ya veremos, ¿no? Si en un cumpleaños, que es tu cumpleaños, te dan el trozo de tarta más pequeño, ¿tú considerarás que eso es justo? No, ¿verdad? Desde un punto de vista de justicia distributiva dirás, claro, ahí esto no se hace, ¿no? El día de cumpleaños, el trozo más pequeño de la tarta. Si tú de alguna manera recibes, te contratan en una tienda en verano y estás unas horas y tu compañero de trabajo trabaja las mismas horas que tú. Cuando van a darte el salario, a él le dan 300 euros y a ti te dan 150. ¿Te parecerá justo? No. Esa será una justicia no hay equidad, no es equitativo, ¿verdad? Bueno, cada una de esas acciones decimos de ellas que es justa o que no lo es, pero son concretas, ¿sí? Son casos concretos, muy variados, pero tienen un aire de familia, tienen algo que es común. Y es lo que nos permite a los humanos utilizar la palabra justicia. Y decimos, eso es injusto, eso es justo. Y tú dices, ¿por qué? Y lo sabes explicar. Es porque detrás de lo que hay en el mundo natural, tanto de las acciones humanas como de los objetos en sí mismos, tienen universales. Y esa búsqueda del universal
comienza con Sócrates, prosigue con Platón y ya se instaura, digamos, de manera, digamos, más material, se materializa con el pensamiento de Aristóteles, en la tradición griega. Es por eso, básicamente, por lo que, aunque aquí no lo explica, no sé si os ha quedado claro un poco, ¿por qué es universal? ¿Cómo resumiríamos lo que hemos dicho? La filosofía es universal porque busca, apuntarlo si queréis, porque busca, más allá de lo concreto de las acciones humanas. A ver, la filosofía, repito, tiene la característica de ser universal porque, más allá de lo concreto, de lo particular, si queréis, de cada una de las acciones humanas, sí, repito, más allá de lo concreto, de lo particular, de cada una de las acciones humanas o de los objetos naturales, hay un componente que lo trasciende y que llamamos universal, entre comillas. Ejemplo. Existen acciones y situaciones justas e injustas. El universal, os apunto, el universal será aquello común a todas ellas. Vale, esta es la primera característica, ¿no? La búsqueda de los universales. Esto va a recorrer hasta el medievo y va a llegar hasta Wittgenstein. O sea, toda la historia de la filosofía tiene este problema de los universales ahí. Incluso con 3 variantes distintas. In re, post rem, ante rem. Pero bueno, eso en latín. Eso ya es una cosa ya medieval. Vamos con la segunda característica, que es, bueno, decir aquí en universal que esto, sí, solamente, sí, el estudio del universal se origina en la tradición griega con Sócrates, su discípulo Platón, hasta llegar a Aristóteles. Vale, segunda característica. Esta es más fácil, dime. Sí, que el estudio del universal lo que hace es hace su aparición, se origina, ¿no? Hemos dicho, se origina en Grecia, en la Grecia clásica, con la figura de Sócrates,
luego con su discípulo Platón, hasta llegar a Aristóteles, que a su vez era discípulo de Platón, ¿vale? Bien. La segunda es más sencilla, porque esto es sentido común, es el hecho de que tiene vocación de, bueno, pretende ser riguroso, ¿no? Entonces, en segundo lugar, apuntáis que es un saber riguroso. Riguroso en el sentido de que tiene o ha de tener una estructura lógica y seguir las reglas de la argumentación. Repito, el saber filosófico es un saber riguroso, ¿por qué? Porque sigue una estructura lógica y las reglas de la argumentación. Tiene una estructura lógica y sigue las reglas de la argumentación. Añadir que pretende ser consistente completo y deducible. Pretende ser, repito, consistente, completo y deducible. ¿Qué quiere decir estas tres palabras? Consistente quiere decir, si queréis, consistente, paréntesis, que no entra en contradicción consigo mismo. ¿Veis? La consistencia se pierde cuando, por ejemplo, tú en un argumento estás indicando una cosa, pero se puede también defender la contraria. Entonces ahí es como, ¿qué pasa aquí? Eso es consistencia, ¿vale? Completo, pues que sobre, paréntesis, se trata no una parte, sino el todo relativo a ese problema. O sea, se pretende no abarcar una parte, sino el todo referido al problema. Eso es completo. Si tú quieres de repente tratar sobre la alineación de tu equipo, no puedes ocuparte solamente de la táctica de los extremos y del portero, ¿no? ¿Será completo? ¿Como entrenador estarás haciendo bien tu tarea? No. Es un desastre. Los demás dicen, bueno, ¿y yo qué hago? Entrenador. Ah, no, tú por libre. No. Entonces, completo quiere decir que no te ocupas solo de una parte, sino del todo referido a un problema. Si tú quieres hacer un edificio y eres un arquitecto, te vas a ocupar únicamente del hormigón y lo demás, bueno, como me ocupo del hormigón ya está. No, ¿verdad? Posiblemente ese edificio se caiga. Bueno, pues esa es la historia. Si lo que te vas a ocupar es efectivamente de un problema más filosófico, si queréis, como puede ser el sentido de la existencia humana, lo harás únicamente hablando de la influencia de TikTok en la juventud y su uso. Eso es completo. La existencia humana se limita al uso del TikTok. Puede formar parte, pero no es el todo, ¿entendéis? Entonces ese sentido es lo de la completud. Bien, en tercer lugar, 3. Busca las causas. Esto de la búsqueda de las causas, ya digo que lo comparte con las ciencias, ¿verdad? En la ciencia, ya sea la biología, la física, la geología, la arqueología, cualquiera de ellas está buscando causas. Ahora bien, ¿qué es lo que le diferencia de alguna manera a la filosofía del resto de saberes que buscan también causas? A ver, la filosofía, y en esto coincide con la ciencia, tiene vocación de querer explicar el mundo. También la filosofía quiere explicar el mundo.
pero en su caso atiende más que a las causas eficientes, sí, pero en su caso, en el caso de la filosofía, más que ocuparse de las causas eficientes, ¿qué es eso de eficientes? Las causas motrices o las causas que mueven a que algo suceda, más que ocuparse de eso, que sería más del ámbito de la física, de la química o de la biología, ¿no? Más que ocuparse de las causas eficientes, se ocuparía de las causas materiales paréntesis, de qué está hecho un objeto, ¿no? Coma, las causas formales, paréntesis, cómo está modelado ese objeto, coma, y las causas finales, paréntesis, el para qué del objeto, el objetivo del objeto, el sentido del objeto, ¿no? ¿Veis? Entonces, más que de las causas eficientes o motrices, las cuales se puede llegar a una ley matemática, ¿no? La ley de la gravitación universal, cabe pensar en otro tipo de causas, ¿no? ¿Qué es un objeto? ¿Cómo es ese objeto? ¿Y para qué sirve el objeto o por qué existe ese objeto? Esas son las preguntas más bien propias de la filosofía. Radical. Vamos a explicar, por último, por qué la filosofía es radical. 4. La filosofía es considerada radical y aquí hay que decir que esto viene de un filósofo español que se llama Ortega y Gasset, ¿vale? Tenéis que caracterizar a la filosofía como radical, ponerle ese adjetivo, se lo debemos a un filósofo español que se llamaba Ortega y, con mayúscula, la G, Gasset. Es uno solo, ¿vale? Ortega y Gasset. José Ortega y Gasset. Con ello se refiere a que busca en la raíz íntima de las cosas y no en su superficie. Sí, radical viene de raíz. Entonces, quiere decir, la filosofía es radical porque busca en la raíz íntima de las cosas y no se queda en la superficie. Pero también tiene otro sentido. Según Ortega, es radical por cuanto es inevitable para el ser humano. Está en su raíz, está en su ser, está en su razón. En tanto que racional está obligado a pensar. Y en tanto que está obligado a pensar y reflexionar, es lo más íntimo, lo más propio de sí mismo, es la especulación propia del ser humano, que se hace preguntas acerca de su entorno. Entonces, todos nos hacemos preguntas y todos somos filósofos.
Y eso es lo que convierte la filosofía en radical. O sea, radical no es el sentido de que sea extremo, sino que está en la raíz, ¿vale? Porque hoy en día se suele equiparar radical, los radicales vascos, como extremistas, ¿no? No, aquí el sentido tiene radical es de raíz, etimológico, de raíz. Es decir, que todos somos filósofos en tanto que estamos dotados de razón. Y por lo tanto, cabe decir que no es un adorno, ni es algo que puede darse o no darse, sino que taxista, aunque haga su trabajo de 8 o 10 horas diarias conduciendo, ¿está dotado de razón? Pregunto. ¿Está dotado de razón? Puede, por lo tanto, pensar. No le queda otro remedio que pensar. Es decir, no existe un ser humano que no esté dotado de razón, porque es intrínseco, es radical a sí mismo. Por lo tanto, el hecho de filosofar, más allá de que sea un saber más sofisticado, más profesional, o que lo realicen genios como Leibniz, descubridor del cálculo infinitesimal, es algo propio de todos nosotros. No nos cabe otra que filosofar, porque eso es básicamente lo que hacemos cuando estamos pensando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese sentido es cuando decimos que es radical. ¿De acuerdo? Estas son, cabría decir, las características básicas, se les podría poner más, pero con esto nos quedamos. Y ahora nos vamos a el punto La ventaja que tiene esto, así si vamos apuntando cositas, es que mucha de la paja del libro te la puedes saltar, ¿sabes? Aunque conviene luego leerlo, pero vamos, hay partes que ya luego, cuando si iremos aproximando al final del tema, ya os digo, esto no es importante, esto sí es importante, ¿de acuerdo? Vale, tareas, punto 5, tareas y ramas de la filosofía. ¿Lo veis? Aquí cabe hacer una especie de esquema, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que en el libro, si no recuerdo mal, hay un esquema. A ver. Exacto, lo tenéis en la página 15. Los que tenéis el libro, lo podéis ver ahí. Ahora lo ponemos en la pantalla, ¿vale? Pero antes vamos a ir explicando las diferentes ramas. Lo bueno de este esquema que hay aquí es que te vienen los interrogantes, las preguntas que corresponden a cada una de las ramas, ¿vale? Y están puestas en bloques. En primer lugar, cabe hablar de que la filosofía en sí misma es una actividad que también se ha, entre comillas, especializado. Curioso. Es decir, ya desde muy antiguo, desde el propio Aristóteles, que clasifica todas las ciencias, entendió que no es lo mismo el arte de la argumentación, que es la lógica, y de la deducción, que otros sistemas que pueden servirnos y ser útiles para el conocimiento, como el de la inducción, que veremos luego cuando demos el método científico. La inducción, por ejemplo la de Newton puede de repente llegar a la teoría de la gravitación gracias a la inducción. Si tú ves repetido un suceso un número suficiente de veces, ¿necesitas verlo en todos los casos para poder considerar que eso puede dar lugar a una ley? Pregunto. Si tú ves efectivamente que al tirar una tiza al aire cae y cae con una aceleración y en unos términos que repetidos una y otra vez en un número, por ejemplo, 10.000 veces, tú haces eso, ¿no? O metes agua en el frigorífico, el congelador, y aquello cambia de estado.
¿Tú cuántas veces necesitas ver eso para considerar que ahí detrás hay una ley? Una regularidad en la naturaleza. ¿Cuántos? ¿Tienes que verlo en todos los casos? O sea, tienes que esperar a morirte y que lo vea tu nieto, y que lo vea tu bisnieto, y así durante siglos. Pues no, Newton ya se dio cuenta de que la inducción le permitía que con un número de casos, yo puedo saber, por ejemplo, si un cuerpo es transparente o es opaco, ¿no? Y darle una característica y considerar que hay una ley detrás de eso, ¿sí o no? Vale. Bueno, pues entonces hay una serie de métodos en función de aquello que quieres conocer. Entonces, en el caso de la filosofía, de manera muy específica, perdón, el primero, la primera de las ramas, puedes poner un 1, sería la lógica. La lógica la vamos a estudiar, ya hemos dicho que le vamos a dejar para la tercera evaluación, ¿o no lo decimos? Sí, ¿no? La lógica empieza a desarrollarse con Aristóteles y su teoría del silogismo, los silogismos de Aristóteles. Y tiene una historia que llega hasta el siglo XXI. Es decir, tú te vas a Berkeley o a Harvard y todavía, o te vas a St. Andrews en Escocia y tienen su departamento de lógica. O sea, las universidades todavía siguen estudiando la lógica. ¿Por qué? Pues porque para la computación y para los sistemas binarios y para todo lo que está detrás de nuestra vida moderna, internet, ordenadores, la lógica es básica. Porque sin lógica, ningún circuito podría funcionar. Ningún programa ni ninguna aplicación de estas que te bajas al móvil podría funcionar. Entonces, por eso la lógica sigue vigente, se sigue analizando y se sigue estudiando. ¿Vale? Pero independientemente de que no sirviera para nada, porque muchas veces pues, hay utilidades dentro de la filosofía, cosas útiles dentro de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, la ética aplicada a la empresa o aplicada a los hospitales. Pues es una cosa muy práctica, ¿no? ¿Tú debes dejar morir a alguien? ¿Puedes permitir el sufrimiento en un quirófano? ¿A que no? Pues eso viene de la ética aplicada al mundo médico. Es decir, si no hubiera ética, muchas de las cosas que consideramos justas, que consideramos buenas y deseables, no se estarían produciendo. Y sería como el siglo XVIII. ¿Cómo te sacaban una muela en el siglo XVIII? Con una puerta, ¿no? De ahí que te pusieras ¿no? Ahora no, eso no se permite. Ahora te meten una aguja y ¿qué hacen? Te sedan, te anestesian, lógicamente. Cuando tú vas a parir, es una opción tuya. Tú quieres hacerlo de manera natural, te lo van a permitir. Ahora, no estás dispuesto a tener que pasar por ese dolor a sabiendas de que hoy en día con una epidural aquello es evitable, te dan la opción, ¿ves? Bueno, pues ahí la filosofía tiene mucho que decir en eso, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en un primer lugar nos hemos quedado con la lógica. En segundo lugar estaría la metafísica. Esto, bueno, pues hay dos temas que se dedican a la metafísica. Vamos a intentar resumirlo en la medida que sea posible, porque es muy complejo y solamente quienes tienen un interés muy especial por lo filosófico se adentran en este universo, ¿no? Pero a nivel así ¿cómo diría?, de iniciación, la metafísica es lo que más te deja con la cabeza haciendo chiribitas, ¿no? Diciendo, ¿pero de qué me está hablando? ¿Esto qué es? Vale. Bien. Aristóteles, aquí nos vamos a referir un poquito a lo que pone el libro, lo pone bien. Aristóteles la define, de hecho hizo un libro que se llamaba así, Metafísica,
como la ciencia del ser en cuanto ser, del ser en cuanto tal. Fijaros, lo más general que hay, ¿no? Del ser o no ser, esa es la cuestión, el ser. Que va más allá de lo viviente, no solo lo que vive, lo viviente, ¿verdad? Porque está lo que vive y lo que no vive, lo animado y lo inanimado. Lo que persevera en el ser, que es lo propio del ser vivo, perseverar en el ser, no dejar de ser. Hace todo lo posible por perpetuarse mediante la reproducción y no dejar de ser, mantenerse vivo. Ese es el primer principio del mundo natural, ¿verdad? Buscar las condiciones para poder seguir siendo lo que es. Ahora bien, claro, la metafísica se da cuenta de que aquí hay un problema. Bueno, hay varios problemas. Uno de ellos es, y cuando algo se modifica, ¿qué es lo que permanece? O sea, una de las primeras preguntas de la filosofía, entendida como metafísica, si queréis apuntar, la metafísica nos lleva a un primer problema, que es el de cuando algo se modifica dentro del ser, ¿qué es lo que permanece dentro de ese ser? ¿No? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que permanece a través del cambio? ¿Qué es lo que permanece a través del cambio? Si las cosas cambian, ¿qué permanece? ¿Dónde está el ser? ¿Puedo repetir? Sí. Una de las cuestiones que le plantea esto, a la metafísica, la filosofía entendida como metafísica, es ¿qué es lo que permanece a través del cambio? Busca, por lo tanto, la metafísica, los primeros principios y las primeras causas. ¿Veis? Al ser tan general, esto le va a llevar a desglosarse en sí misma en tres ámbitos. Los primeros principios. Y las primeras causas. Al ser tan abstracta, tan general, prácticamente lo abarca todo. Entonces, ha dado lugar a, dentro de ella, dentro de la metafísica, a tres disciplinas. A saber, que sería, lo tenéis aquí en el libro, y para abajo, sería la ontología que viene de la palabra ente, la ontología, viene de la palabra ente, que es, o se encarga de el ser referido a las cosas, del ser referido a las cosas, su esencia y su existencia. Esta distinción va a dar lugar a mucho juego a lo largo de los siglos. La esencia y la existencia, que no es lo mismo, ya lo explicaremos. La ontología, repito, se encarga del ser de las cosas, de su esencia y su existencia. Por otro lado, desde el ámbito del sujeto, desde el ámbito de esa mente que está explorando, ¿no? Sería gnoseología, con GN, ¿lo veis? Gnosis, conocimiento, sería gnoseología o teoría del conocimiento. Y aquí decimos que
si la ontología se refería al mundo del objeto, ontología referida a entes, objetos, ¿no? El mundo del objeto que está frente a uno, frente al que conoce. La gnoseología remite al mundo del sujeto. Repito, si la ontología remitía al mundo del objeto, la gnoseología remite al mundo del sujeto que conoce. La gnoseología es, por tanto, el estudio de la mente humana y cómo llegamos a conocer. Y ponemos un ejemplo. Por ejemplo, el filósofo Kant encontraba, por ejemplo, repito, el filósofo Kant encontraba 3 facultades del conocer. Repito, así por ejemplo, el filósofo Kant, o sea, K-A-N-T, diferenciaba o encontraba 3 facultades del conocer, que ya en su momento explicaremos, pero bueno, esto es un ejemplo. La sensibilidad, o sea, conocíamos primero por los sentidos, ¿no? Nos llegaba todo por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos, pero no quedaba ahí todo, sino que según Kant hay una segunda facultad que era el entendimiento, donde dotábamos de significado a esas impresiones sensibles, ¿verdad? O sea, porque yo de repente hago así, y bueno, por mucho que haga así, esto lo tengo que dotar de un significado, ¿no? Yo esto estoy con los ojos cerrados, lo palpo, y tengo que dotarlo de un significado, de esas sensaciones que tengo, que son en principio una especie de explosión, una amalgama extraña, ¿no? Digo, esto es rugoso, sólido, pesa, tiene una forma así, más o menos rectangular, tal. ¿Y puedo llegar a una conclusión? Después de todas esas amalgamas de sensaciones, puedo decir finalmente, anda, pues me encuentro delante de un teléfono móvil, ¿no? Para poder llegar a decir eso, necesito el lenguaje. Sí, y necesito una serie de categorías detrás. Pues todo eso es lo que analiza Kant, ¿vale? Punto y coma. Y una tercera, en el caso de Kant, estamos en el ejemplo. Y una tercera que sería la razón, que va más allá del entendimiento, ¿vale? Es una tercera facultad que poseemos y que nos permite englobar ya ese conocimiento concreto que habíamos tenido dentro de un marco mucho más general, ¿vale? Bueno, teorías del conocimiento pues tenemos así, a paladas, ¿no? Es decir, que todos los filósofos han ocupado de esto. Prácticamente ya veréis que, lógicamente, no es un camino como el de determinados saberes en el que parece que todo se va sedimentando y va creciendo y va evolucionando, o puede haber sido la historia de la matemática o la de la física, aunque ha habido crisis, ¿verdad? Crisis muy profundas dentro de ellas, sino que en el caso de la filosofía parece que es un ejército en el que se han ido generando muchas diferentes escuelas y formas de pensar y formas de intentar explicar la realidad, el conocimiento, la ética, la política, la estética, todo esto, ¿no? De lo que se ocupa. Pero tiene esa cosa bonita, aunque puede ser desasosegante, de que se queda sobre todo en el valor casi poético de la pregunta, el valor de las preguntas, no tanto en la respuesta de manual,
Es decir, no existe un manual de filosofía. Son todo, digamos, intentos de acabar indagando en todos los misterios de lo humano, pero con la humildad de saber de que ahí se van a quedar, que ahí sí. Acompaña a la ciencia. De alguna manera acompaña también a la literatura, a la historia, al arte, va con todas ellas. Pero a sabiendas de que efectivamente el ser humano todavía tiene muchas preguntas sin respuesta. Y es de las que eso es lo que hace que la filosofía siga viva. Y como las sociedades en sí mismas también cambian, las preguntas tienen que cambiar su ropaje, tienen que hacerse nuevas, renacen con cada generación, vuelven a hacerse presentes con cada generación. No quedan resueltas para siempre. ¿Veis? Eso es un poco el fondo de la filosofía. Es una especie de compañero de viaje que no nos queda más remedio que andar con él, querámoslo o no, en tanto en cuanto no nos hayamos vuelto una civilización o un pueblo eminentemente perfeccionado hasta tal punto que ya pudiera abandonarse. Es decir, no es necesaria, ya solamente tenemos respuestas para todo y entonces podría llegar ese día, ¿no? A lo mejor dentro de 100.000 millones de años haya unos seres humanos que ya no requieran hacerse preguntas porque tengan ya todas las respuestas, ¿no? A día de hoy todavía eso estamos muy lejos de conseguirlo, ¿no? Entonces la inquietud sigue ahí, las preguntas están ahí. Vale. En tercer lugar, la metafísica, y yo creo que vamos a terminar ahí ya, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Queda un minuto? Vale, pues eso. En último lugar, sería también una pregunta por la causa última, ¿verdad? La causa última de todo, o la garantía de una justicia en la tierra, que es el estudio acerca de la trascendencia. Es decir, se convierte también la metafísica en último término al ocuparse de la causa última en teología de estudio de si existe o no existe un Dios, que ya veremos que es tan variado como que algunos autores lo niegan, lo argumentan en contra y otros lo argumentan a favor de la existencia de Dios. O sea, que también se convierte la metafísica en teología. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Pues esta era la clase número... Dices que es la primera que hemos grabado aquí, ¿no? Es la clase número 2 en su cómputo total del grupo número 1 de Filosofía Primera Hora. Uy, y ahora podéis aplaudir. Entonces va.